Gallo Sasni, Relaciones Internacionales, analista, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Pues bien también, no estamos mal. Por ir al grano, ¿qué le parece el tema de Henry Kissinger? No sé si ha tenido tiempo de verlo. Le voy a No, preguntar ahora por ¿qué el tema de pasó? los ministros de la OTAN y todo esto que ha habido hoy, pero ¿se ha quedado a gusto Kissinger hablando de la guerra probable en Taiwán, de que si prevalece Ucrania no lo hace Putin y de que Reino Unido la única oportunidad que tiene ahora de crecer es aprovechar y ser nexo con Europa? ¿Cómo ve usted todos estos aspectos de la política internacional? Ya, bueno, sí, demuestra que Henry Kissinger, a pesar de tener 100 años, tiene la mente pues bien clara para expresar sus ideas, ¿no? Otra cosa es si se está de acuerdo o no, pero bueno, se ha manifestado pues de manera muy clara. Me imagino que la actitud con respecto al Reino Unido de estar pues integrada, ¿no? Es lo que dijo, o estrechar más lazos con la Unión Europea. ¿Es aquello lo que dijo? Te pregunto. El Reino Unido lo que dice es que tiene que hacer de nexo, aprovechar la separación que ha tenido de Europa y en vez de ser un europeo hablando con Estados Unidos, pase a ser ese puente que Un vuelva a unir puente, una cosa con la otra y se aproveche sí, económicamente, ¿no? un puente euroatlántico, sí. Sí, me parece muy bien. O sea, no veo que el Reino Unido vuelva a unirse a la Unión Europea a corto plazo, medio plazo. Así que, pero es un país europeo, es un elemento clave de la Alianza Atlántica. Así que es una actitud muy positiva de constituir un puente estratégico entre, pues, Estados Unidos, Norteamérica, Canadá incluido, y Europa en vista de aquello que interesa a todos, que es la seguridad, por ejemplo, de Europa, ya que eso pues tiene un impacto. Si llegara a Europa algún día a estar dominada por una potencia continental imperialista, eso no iría en los intereses, no coincidiría con los intereses del Reino Unido, ni tampoco con los de Norteamérica, Estados Unidos y claro, Canadá. ¿Y Eh, cuál era el otro punto que dijiste? Juan, De Kissinger. mezclaba, decía tres cosas así como, ha dicho muchas, ha sido una entrevista larga, como su vida, como dices, Layos, esos más de 100 años, pero decía tres cosas así muy relevantes. Esto que comentábamos de Reino Unido, la probable guerra en Taiwán, dice, porque es el Ah, punto del salto económico que viene, tecnológico, y es necesario sí. que los dos bloques van a querer controlarlo. Y dice que es muy probable que termine habiendo guerra en Taiwán. Y además Ajá. dice también respecto a Ucrania que o Ucrania o Putin, pero que las dos cosas no pueden prevalecer. Ya, ya, muy bien. Bueno, vamos a ir a Taiwán, a Formosa. Sí, bueno, lo que ha dicho Henry Kissinger es en vista de lo que no solamente las acciones por las Fuerzas Armadas de la República Popular China en cuanto a sus despliegues navales o aéreos o aeronavales sobre el estrecho de Taiwán o estrecho de Formosa y al este también de la isla de Taiwán, que claro son amenazantes, y las declaraciones que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, un general de la Fuerza Aérea Americana, creo que de 3 estrellas, sino de 4, pues le dijo a sus subalternos como que puede haber una guerra en 2025, creo que dijo, con la China, por lo de la... Podría ser Taiwán, pero no olvidemos hay otros puntos en conflicto, como la cuestión de la libre navegación del mar de la China Meridional. Y está las declaraciones, tengo entendido, del presidente chino Xi Jinping, que le dijo a sus altos mandos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas de la República Popular China que estén preparados. No, no dijo, tengo entendido, que lo van a hacer, pero que estén preparados operativamente para una guerra, creo que en 2027, una guerra o una anexión, intento de ocupación militar de Taiwán. Pero claro, le digo a la audiencia, eso implicaría una guerra segura con Estados Unidos y probablemente con Japón también, ya que Japón pues tiene una política como más proactiva ahora, no es reciente, ¿no? Ya se ha estado hablando desde hace tiempo en Japón, ha sido un debate de que la constitución pacifista que el general MacArthur y su equipo de asesores pues le redactaron al Japón tras la Segunda Guerra Mundial, como que
no encaja la no intervención por parte del Japón en situaciones de coaliciones, ¿no? No actuar unilateralmente, pero dentro de coaliciones que debe de hacerlo. Entonces, pues últimamente se habla de esto, de la seguridad, estrechar lazos de seguridad y colaboración Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Y no tengo la menor duda que Taiwán, la seguridad de Taiwán es vital para el Japón. O sea que la guerra, una invasión de la China a Taiwán o una amenaza armada, vamos a decir que no invaden de momento, pero la bombardean con drones kamikaze, misiles cruceros, misiles balísticos, como está haciendo Rusia con Ucrania, para intimidarla, para obligarla a rendirse, eso provocaría como mínimo un despliegue de fuerzas antimisiles y antiaéreas de los países que he mencionado, Estados Unidos y probablemente Japón. Es que al respecto, Lajos, al respecto de esto, Estados Unidos llegó a decir que defenderían Taiwán como si fuera suelo americano. Bueno, pues ahí lo tienes, tú lo has dicho, eso lo dice todo. Entonces Henry Kissinger pues habla de eso, pero quiero ampliar un poco, porque esperemos que no haya tal guerra, porque si llega a haberla, ya dejando a un lado el tema ya de si se usan o no armas nucleares, o que Corea del Norte aproveche la coyuntura como aliada de China para intervenir contra Corea del Sur, expandiendo el conflicto y claro, tiene armas nucleares con que amenaza también a Estados Unidos o bases americana como Guaján o Guam, como lo conocen los anglosajones, antigua posesión española en las Marianas. Está el tema de que podría, Estados Unidos probablemente impondría, si la guerra se expande por Taiwán, se expandiría probablemente al mar de la China Meridional, al mar de la China Oriental, que hay disputa entre la China y Japón al respecto, bloqueo naval, guerra naval, bloqueo de las exportaciones chinas, el impacto que tendrá eso en la economía mundial, a las exportaciones de Estados Unidos, etcétera. O sea, la guerra no sería solamente un elemento militar, las consecuencias, pero tendría un severo impacto, potencialmente puede tenerlo, con la economía internacional. Así que... Sería absoluto, el impacto económico sería espectacular. El asunto de espectacular, Rusia y Ucrania más que se la iba a quedar... pandemia probablemente. No, decía que lo de Rusia y Ucrania se iba a quedar en muy poca cosa, con respecto a que Taiwán de repente dejase de producir, porque prácticamente todos los semiconductores del mundo salen de ahí, más del 90% salen de Sí. ahí, y son No, lo que conforma prácticamente todo lo que rozamos con la tecnología. Entonces, ojo a ese bastión que resulta Taiwán en el mundo. pero también una cosa rapidito, que ya sabes que Taiwán está invirtiendo para una gran fábrica, creo que en Estados Unidos, En y se Arizona, está en en Arizona, Arizona y en Dresden, se habla creo que en Europa, en Dresden. sí. O sea que sufriría la producción en la isla de Taiwán, de Formosa, pero la producción potencialmente puede seguir en otro lado. Y para enlazar con lo que dijo Kissinger de Ucrania o Putin, bueno, es porque se está llegando, y él, no olvidemos que Henry Kissinger nació ciudadano alemán, tuvo que salir antes de estallar la Segunda Guerra por el antisemitismo, la persecución por parte de los nazis, del NSDAP, los nacionalsocialistas hitlerianos. Y él sabe lo que es un dictador, un tipo con ambiciones hegemónicas, geopolíticas, de dominio, sino del mundo, al menos de Eurasia. Y ahí está la cuestión de Putin, que Putin, yo compartiría esa visión, si la tiene Henry Kissinger, de que Putin es una amenaza existencial a la democracia, a la libertad y soberanía de al menos de aquellos países que fueron parte de la Unión Soviética, incluyendo Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Armenia, etcétera, y los de Asia Central. Hay incluso ¿cómo se llama? Se me escapa, Patrushev. Patrushev, ese fue amigo de Putin, compañero de la Academia de la KGB cuando eran jóvenes, y él es secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin. Él llegó según la prensa, pues a quejarse hace como un mes y medio, de que realmente la Unión Europea se espera de que desaparezca y que Europa debe pasar a ser dominada por Rusia. Entonces tenemos ese tema que Karaganov
Sergei Karaganov, que es como uno de los ideólogos le llamaban el Near Abroad, es como decir el próximo, el exterior próximo. Abroad es exterior, como afuera, ¿no? Y near es cercano, como el exterior cercano. ¿Qué es eso? Fue tras la caída de la Unión Soviética que muchos rusos de nación rusa, ¿no? Que eran soviéticos, pero nación rusa, como hay nación ucraniana o lituana o bielorrusa, muchos rusos quedaron fuera de la Federación Rusa. Muchas minorías rusas en Letonia, en Estonia, en la misma Ucrania, etcétera, pues que él propuso la doctrina Karaganov. Él es de origen armenio, su familia habría sido originalmente Karaganian. Pues Karaganov propuso en los años 90 esa doctrina que, sobre texto de defender los derechos humanos de las minorías rusas viviendo en países de ese exterior cercano, near abroad en inglés, en Letonia, por ejemplo, en Estonia, en Crimea, ¿no? Ucrania, etcétera, el Donetsk o el Donbass, que es un argumento, una excusa, un pretexto para Rusia intervenir en los asuntos de esos países que fueron de la Unión Soviética. Entonces, él acaba de decir, Karaganov, por eso lo menciono, que hay que avisar a las poblaciones esas rusas que viven en países de la OTAN cerca de blancos militares, como en Letonia, Estonia, para que evacúen esas zonas cercanas a bases militares, para que cuando haya un ataque nuclear táctico ruso sobre esos blancos, que ellos no mueran en el ataque nuclear. Esas poblaciones rusas de la diáspora, ¿no? Aquellos que eran parte de la Unión Soviética y quedaron fuera de la Federación Rusa, ¿no? Porque viven fuera de la Federación Rusa. Entonces, claro, Karaganov no quiere decir que Putin lo haga, pero Karaganov es un hombre que ha estado muy cerca del oído de Putin, y la doctrina Karaganov se puede decir que fue aplicada por Putin al intervenir contra Ucrania en 2014 y Crimea y Donbass, la cuestión de que los rusos están sufriendo persecución, etcétera, hay que defender los derechos humanos, que si los nazis, que si no sé qué. Ahí está la doctrina Karaganov. Así que para que Karaganov diga eso, que usará armas nucleares para detener el apoyo de la OTAN. Pero, Lajos, esto, o sea, tampoco es tan descabellado, en tanto que Bielorrusia viene recibiendo esas armas nucleares. Se hablaba del 7-8 de julio, la realidad es que desde ayer Alexander Lukashenko está dejando caer que ya están ahí. Y que están instaladas esas armas allí. Al respecto de esto, lo que está viendo últimamente son muchas maniobras. Ha comenzado la OTAN una serie de maniobras aéreas, y es evidente que Rusia tiene una respuesta al respecto. Lo digo sobre todo porque de los últimos 8 días, en 4, la gente de la Royal Air Force, de la gente de la Armada Real Británica Aérea, ha informado y ha dado incluso fotografías, en fin, ha dado datos de cruces con aeronaves rusas que dice que estaban en territorio OTAN. Es decir, claramente esas maniobras que está haciendo la OTAN están ocurriendo también desde el otro lado. Vamos a ver un choque. Lo que se está trasladando a Ucrania son nuevas armas y misiles antidefensa. ¿Vamos a ver un choque real, también aéreo, o no es tan probable? Bueno, no, una cosa es que en Ucrania, la guerra de Ucrania, los ucranianos que piden aviones modernos caza, ¿no? Como los F-16, que no se les dé todavía, aunque en la reunión esa de ministros de defensa de hoy y de mañana en Bruselas, ahí creo que han llegado a un acuerdo algunos de los miembros de darle aviones de combate, es lo que tengo entendido, lo que acabo de leer, a Ucrania. Pero el ejercicio de Air Defender, defensor del aire, que va a durar desde el 12 de junio hasta el 23 de junio, con 10.000 hombres o personal militar, 250 aviones, de los cuales 190 son cazas de combate, es significativo. ¿Por qué Ucrania quiere cazas modernos? Porque no lo olviden, desde al menos la Segunda Guerra Mundial, el poderío aéreo es el que decide las guerras en el suelo. Y no olvidemos, por ejemplo, cuando el poderío aéreo angloamericano fue decisivo para que las tropas alemanas que defendían su ocupación de Francia ante los desembarcos de Normandía de junio de 1944,
tenían que movilizarse por los caminos de noche y siempre camuflados con muchas ramas y todo, porque estaban volando a cada rato los cazabombarderos P-47, Fairchild Republic, como Thunderbolt, perdón, americanos, los británicos, Typhoon, con cohetes antitanque, destruyendo los vehículos que hallaban. El poder aéreo es decisivo, y aquí vengo lo de los ejercicios. No olvidemos que las fuerzas convencionales terrestres rusas han quedado diezmadas en la guerra de Ucrania. Han perdido como 2.000 a 3.000 tanques, tanques sin contar los vehículos de combate de infantería, tanto de orugas como vehículos de transporte de tropas blindados con ruedas. ¿Qué quiere decir? Que si llega a haber un ataque, vamos a decir, nuclear de Rusia para frenar el apoyo de la OTAN, el poderío aéreo de la OTAN es tal que ni siquiera necesitarían lanzar armas nucleares de respuesta tácticas contra blancos rusos, porque basta con las armas de precisión, las bombas de precisión, misiles de precisión, como los Storm Shadow, como sería pues sombra de tormenta, ¿no? Se le traduciría de los misiles cruceros estos aire-tierra británicos que tiene Ucrania y que son muy efectivos. Desbarataría no solamente a las fuerzas nucleares tácticas rusas, sin necesidad de armas nucleares tácticas que las tiene la OTAN. Ya, Lajos, lo que pasa... Hundirían todos los barcos, el poderío aéreo ruso sería borrado del aire. Ya, con fuerzas aéreas. Claro, o sea, esto es lo significativo del ejercicio. Que vean los rusos que no se atrevan a meterse con la OTAN, porque sin necesidad de recurrir a armas nucleares, la OTAN los puede liquidar en el aire, en la tierra y sobre el mar. Bueno, esa es sobre todo la respuesta a esa parte, la pedía Polonia, además, esta respuesta a lo que consideraba una intimidación por parte de Rusia, el hecho de que se trasladaran esas armas nucleares a Bielorrusia. La realidad es que, al final, como empecemos a apretar botones, Lajos, va a ir la cosa regular en líneas generales para todo el mundo. Dime, Lajos, sí. Sí, bueno, claro, hay una cosa, hay misiles Iskander, esos de 500 kilómetros de alcance, Iskander-M o Alejandro Magno-M, desplegados en Bielorrusia, también en la antigua Königsberg, ¿no? la actual Kaliningrado, que es territorio soberano ruso, entre, ya saben, Lituania y Polonia. Pues ya vieron cómo pueden ser interceptados por los misiles Patriot y otros sistemas de defensa antimisil. No olviden la defensa antimisil europea. Sí. Ese sistema Aegis Ashore que les hablé, creo que ustedes, égida en la orilla, así sería la traducción de Aegis Ashore. Aegis es el sistema de control de tiro y misiles antiaéreos que tienen las fragatas Álvaro de Bazán, y las van a tener las F-110. Es para proteger originalmente un portaaviones y sus escoltas de ataques de misiles balísticos como crucero, por ejemplo. En este caso están desplegados en Polonia, también en Rumanía. Para defender... Sí, perdóneme, es que se me va el tiempo, dígame. Rapidito. Derribarían potencialmente esos misiles de corto alcance. Otra cosa son los intercontinentales, pero si hablamos de armas nucleares tácticas, pueden potencialmente derribarlos. Y los cazas Sukhoi 25 de ataque a tierra, que dice Rusia que ha modernizado, bielorrusos son, pero de fabricación soviética, para llevar bombas nucleares, serían bombas de gravedad tácticas, pero si derribas al Sukhoi 25 antes que llegue al blanco, ¿cómo van a lanzar los misiles o las bombas? Y las bombas les pueden poner alas para planear, los rusos, sí. Según James, esta editorial de defensa británica, pueden tener un alcance de más de 30 kilómetros, una bomba de 500 kilogramos, Kaber 500, con GPS o navegación por satélite GLONASS. Insisto. Pero puedes derribar la bomba también con sistemas antiaéreos como los que están usando los ucranianos para derribar drones kamikaze. Sí, pero que luego también están los Leopard, que ya tampoco han sido para tanto, que hoy estaban los ingenieros alemanes teniendo que ir a... Hay que saber usarlo, hay que saber usarlo. Sí, yo le digo, bueno, han puesto... No, es que hay que saber, no es cuestión de... Tienes un auto deportivo y vas a toda velocidad hasta el punto que te vas de la curva y te estrellas, ¿de qué sirve el auto? Pero si lo manejas como... Lajos, si no,
si no lo digo por criticar, sino que ya sabe que a mí me gusta ponerle el contrapunto, tanto si le damos esa parte más europea como si le damos la parte de Rusia, yo me gusta ponerle el contrapunto desde el otro lado, en el sentido de que, bueno, al final todo ocurre y todo el mundo tiene también al alcance una serie de cuestiones que en todo caso nos parecen, bueno, yo creo peligrosas de todo punto, desde cualquier lado, la verdad. Lajos Sasdi, Relaciones Internacionales, gracias, de verdad que no me da tiempo a más, le agradezco. Gracias por invitarme, nos vemos, cuídense. Y vamos a seguir hablando de este tema.